vamos ahora a volver a Colombia en referencia a los dichos del presidente Gustavo Petro, que sorprendió al decir que él no crió a su hijo, se despegó del hijo por las investigaciones respecto de la posibilidad de haber negociado favores para narcotraficantes a cambio de dinero. Dijo: al resto de mis hijos los crié en los valores de respeto por la cosa pública, pero del mayor me separé de él y de su mamá cuando era muy pequeño. Estamos en contacto con Juliana Hernández desde Colombia, dirigente política y del Consejo Centro Democrático. Muy buenas tardes, Juliana. Mariela Diegues la saluda desde Buenos Aires. Mariela, un gusto estar acá contigo y con todos los que están escuchando y viendo este programa. Un saludo acá desde Medellín. Juliana, un poco también como mujer, digamos, ¿no? ¿Cuál es su reacción cuando el presidente dice: yo al mayor no lo crié? ¿Cómo interpreta estos dichos? Juliana, bueno, tenemos una pequeña dificultad de audio. Vamos a retomar el contacto con Juliana Hernández, dirigente política colombiana, en referencia a los dichos del presidente Gustavo Petro, que en los últimos días se despegó de su hijo mayor al decir que él no lo crió. El hijo mayor de Gustavo Petro está siendo investigado por los dichos de su mujer respecto de que ellos habrían cobrado dinero a cambio de favores para quienes están presos por causas de narcotráfico. Juliana Hernández, no sé si me está escuchando ahora. Sí, acá estoy contigo. Juliana, bueno, en principio su reacción respecto de despegarse el presidente de su hijo al decir que él no lo crió. Bueno, yo creo que este tema hay que separarlo en dos. Mi principal reacción fue de repudio, porque es muy triste que un padre, siendo presidente de Colombia en este caso, salga a decir, después de unas investigaciones y unos escándalos que se le están haciendo a su hijo, que él no lo crió. ¿Dónde queda entonces como ese papel de un padre en la sociedad? Y además las banderas de Gustavo Petro en su campaña presidencial. Él en su campaña hablaba, sobre todo en los debates, de tantas mujeres cabeza de familia que estaban criando a sus hijos solas, y bueno, él quiso quitar ahí, coger esos votos. Es una pelea que está dando hoy contra todas esas mujeres que se levantan todos los días a criar a los hijos, pero más allá de eso es el tema cómo niega a su hijo, cuando Nicolás, por el otro lado, en diferentes entrevistas dice que él ha hecho toda su carrera política del lado de su papá, que desde los 4 años acompañaba a su padre a manifestaciones políticas, a sus campañas políticas, y que estuvo muy de cerca en la campaña en la alcaldía de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá y en sus campañas a Senado. Además, tenemos que recordar que Nicolás Petro fue candidato a la gobernación de Magdalena, apoyado además del Atlántico, qué pena, campaña a la gobernación del Atlántico, apoyado por la Colombia Humana, que el líder de Colombia Humana en ese momento era Gustavo Petro, quedó de diputado, y hoy en la campaña a la presidencia de Gustavo siendo padre, Nicolás le da la gerencia de la campaña a Nicolás en la costa de este país. Entonces, ¿cómo puede llegar a decir un papá, para desviar la atención, que no crió a su hijo, que no estuvo ahí, cuando Nicolás, por otro lado, desde los 4 años dice que está acompañando a su padre y que además ha accedido a poder dentro de sus campañas y de las campañas de él? Lo que dijo el presidente es que cuando su hijo mayor era muy pequeño, él era militante del M-19 y abandonó de alguna manera a la mamá y al niño por temor a que las Fuerzas Armadas del país lo mataran o pudieran haberle hecho daño. Pero claro, él dice: como no conviví, no lo crié. Esto es lo que en primer
plano llama la atención, ¿no? Y luego, bueno, esto que usted escribe respecto de que sí, efectivamente, a pesar de no vivir juntos, se han acompañado políticamente a través de la historia de la vida del hijo mayor, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, hay que tener claro también que cuando Gustavo Petro dice que él no pudo criar a su hijo, es solamente 4 años, cuando él era guerrillero, que además no estaba haciendo política, era guerrillero de este país en el M-19. Entonces son solamente 4 años de la vida de Nicolás. El resto de los años, Nicolás tiene 37 años, el resto de sus 33 años sí ha estado al lado de Nicolás. ¿Por qué entonces cuando hay escándalos de corrupción que él claramente sabía que existían? Porque además en la entrevista dice que Day ya lo había buscado a él para manifestarle de todo eso que iba a salir. ¿Por qué además los ocultan? Espera que salgan por otro lado y hoy dice que él no crió a su hijo. Juliana, ¿de qué manera han reaccionado los grupos de mujeres en Colombia, dado que, como también usted decía, ¿no? Él en campaña habló en favor de las mujeres que criaban solas a sus hijos? Sí, mira, Mariela, él cuando estábamos en la campaña a la presidencia, en diferentes debates, incluso habla de unos puntos muy concretos. Cuando estuvo en Pereira, vi que hay una población muy grande de madres, cabeza de familia. Por estas mujeres tenemos que trabajar, por estas mujeres tenemos que tener un mejor país, tenemos que generar un cambio. Esas eran las palabras de Petro en ese debate. Entonces, claro, ahí llega una oleada de mujeres a apoyarlo a su campaña. De hecho, tiene mujeres que hacen parte de los colectivos feministas en sus listas al Congreso. Una de ellas es María Fernanda Carrascal, que me parece increíble que ayer en Twitter salga a defender al presidente, a decir que tenemos presidente, cuando ella tiene las banderas de las feministas y Gustavo sale a decir que no lo crió. Y yo quiero hacer una aclaración. Él en la entrevista no dice que es culpa de la madre, pero en el momento de decir que él no lo pudo criar, que no pudo haber estado en ese proceso, queda muy claro que le está tirando el agua a la mamá de Nicolás, porque la mamá es la única que pudo estar ahí acompañando a su hijo. Entonces yo creo que esto es un mensaje directo para su madre y además directo para todas las madres de este país. Nosotros necesitamos un gobernante que vele por todas las madres cabeza de hogar, que empiece a generar y a concientizar a la gente que el papel de una mujer en el momento que es madre no es solamente el cuidado del hogar, que el trabajo de los hijos es de papá y de mamá. Juliana Hernández, dirigente política colombiana, en referencia a los dichos del presidente Gustavo Petro sobre no haber criado a su hijo. Muchísimas gracias por este contacto con DNews. A ti, muchas gracias.